mejor medicina está en la comida. Cuida tu plato. Corre tras tus sueños y de paso quemas calorías. Hoy se enciende la chispa en tu mirar con cada... David Ricardo, un agente de la Bolsa de Valores, fue el sucesor de Adam Smith. Utilizó el método teórico deductivo abstracto, un teórico puro, para sus investigaciones económicas. Creía que el fin de la economía es determinar las leyes que rigen la distribución entre los principales actores económicos, capitalistas, terratenientes y trabajadores. Consideraba que los terratenientes se apropian de la riqueza y por lo tanto recomendaba aplicar impuestos a las rentas obtenidas por los dueños de las tierras. Ricardo retoma la tesis de Thomas Malthus, que consideraba que el ritmo de crecimiento de la población es mayor que el crecimiento de la producción de alimentos y que es esta la causa del sufrimiento y de la pobreza. Pues la población se incrementa de manera geométrica y la producción de alimentos de manera aritmética. En este sentido, para Malthus, aumentar los salarios para los trabajadores implicaría el mejoramiento de su bienestar económico y social, propiciando la reproducción de las personas y por tanto el aumento de la población, lo que nos conduciría a su anterior condición de pobreza. Hay que considerar que Malthus desconocía sobre el control de la natalidad y confundió el deseo instintivo de mantener relaciones sexuales con el deseo de tener hijos, y no visualizó la posibilidad del desarrollo tecnológico de la agroindustria, que permite desarrollar la productividad en la producción de alimentos para una creciente población. En este sentido, Ricardo consideraba a los trabajadores como actores económicos pasivos que deben recibir un salario de subsistencia. Ricardo consideraba que los capitalistas inician el crecimiento económico ahorrando e invirtiendo, y lo realizan en áreas en las que obtienen un mayor beneficio, y los terratenientes son meros parásitos que reciben una renta por el solo hecho de ser propietarios de un factor de la producción. Trabajadores y terratenientes gastan sus ingresos en bienes y servicios de consumo. David Ricardo utilizó el principio de los rendimientos decrecientes para desarrollar su teoría de la renta, que solo la aplicó en la agricultura. Dentro de los factores de la producción, consideraba que existe una cantidad finita o fija de tierra y que se divide en diversos tipos de calidad, de las cuales solo se toma en este caso para el análisis en fértil y semifértil. Por otra parte, en el criterio de Ricardo, los factores capital y trabajo dependen de las cuestiones tecnológicas. La renta desde el punto de vista del producto estaba condicionada por la escasez de tierra fértil y de la ley de los rendimientos decrecientes, por lo que el terrateniente que cobra por la renta de su tierra se apropia de una buena parte de los beneficios, sustentando por la necesidad cada vez más creciente de alimentos de una población en aumento geométrico. La cantidad de producción en una parcela de tierra fértil, si todo permanece constante, es una combinación óptima de capital y trabajo. Supongamos que el producto marginal es de 100 quintales de trigo. Si intensificamos su producción, aumentando más unidades de capital y trabajadores, va a llegar a un punto en que el producto marginal por cada unidad agregada va a decrecer en 90 u 80 quintales sucesivamente por la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y si hacemos extensiva la producción, es decir, incorporando tierras o parcelas más alejadas de menor calidad semifértiles, el producto marginal para este tipo de tierra es, por ejemplo, de 90 quintales.
la adición de unidades de capital y trabajo en un producto marginal decreciente de 80 quintales. Los conceptos de los rendimientos decrecientes y de la renta desarrollados por David Ricardo constituyen la base de la teoría de la productividad marginal. Ricardo replanteó el principal problema de la teoría valor, pues la mayoría de los teóricos de su época buscan explicar las fuerzas que determinan los precios relativos existentes en un determinado tiempo, y él consideraba que el principal problema es explicar las fuerzas que determinan los precios relativos con el paso del tiempo. Para ello, era necesario encontrar una mercancía que no variase con el paso del tiempo, para poder comparar las variaciones de las demás mercancías de un tiempo a otro. Aunque el autor reconoció que no existía dicha mercancía de valor, después de realizar arduos esfuerzos en su búsqueda. Ricardo, en su citado libro, en el capítulo referente al valor, manifiesta que el valor de una mercancía, o sea la cantidad de cualquier otra mercancía por la que se intercambie, depende de la cantidad relativa de trabajo necesario para su producción, y no de la mayor o menor remuneración que se pague por ese trabajo. El valor depende de la cantidad de trabajo necesaria para producir, no del salario que se paga para producir una mercancía. Por otra parte, David Ricardo expuso que el precio de esas mercancías estaba determinado por la escasez y por la cantidad de trabajo necesario para producirlas. Es preciso decir que su teoría del valor solo aplica a mercancías que se pueden producir libremente y en un mercado de competencia perfecta. David Ricardo se enfrentó a las dificultades como cualquier investigador o estudiante. Para comprender un poco más, cita las siguientes preguntas como elementos detonantes que pueden generar la curiosidad. La primera es, ¿cómo medir la cantidad de trabajo? Segunda, ¿cómo homogeneizar las distintas cualificaciones del trabajo? Tercera, ¿cómo influyen los bienes de capital en el precio? La cuarta, ¿cómo influye el factor tierra en determinación del precio? Y por último, ¿cuál es el peso del beneficio en la determinación del precio? ¡Hasta pronto! Ideas que vuelan como el viento sin final, revolucionando conciencias, todo puede empezar. Todo puede empezar.